Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos acá un martes más compartiendo con ustedes, con Alberto y con Andrés. Saluden. Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? Espero se encuentren bien, acompañados con el Señor. Buenas Adelante. noches para todos. Contento de estar nuevamente en vivo. El martes pasado no estuvimos, pero hoy estamos aquí. Gracias al Señor porque nos vamos a dedicar a mirar un poco en la palabra del Señor. Amén. Así es, como todos los jueves. Así que tenemos del otro lado a Cristian también, que se nos volvió ahí. Cristian. Hoy opera Cristian. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa. La verdad que fui premiado para poder estar con ustedes acá, fui honrado y bueno, el gusto de poder compartir junto con ustedes la palabra de Dios. Les invitamos a todos a que nos puedan acompañar, ¿no? Que nos dejen su comentario, desde dónde nos ven, su saludo y todas esas cosas, ¿no, Juan? Así es, nos dejan ahí los saluditos y Cris nos va a estar obviamente después anunciando. Pero bueno, antes de arrancar y también ya está dicho ahí justo en los links que compartimos el título, que es obviamente la autoridad de la familia es instituida por Dios. Antes de arrancar, Andrés, hacemos una oración. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu gran amor y misericordia y por el privilegio que nos das y nos permites de poder compartir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que añada luz a lo que hemos de compartir, primeramente para nuestra vida y así también para todos aquellos que comparten esta reunión junto a nosotros. Amén. Amén. Así es. Así como todos los martes, a todos los que nos están viendo de todos lados, como decía ahí Cris, dejen sus saludos y tengan la Biblia a mano, ahí lapicera y papel también para anotar los versículos y todo aquello, lo que Dios vaya hablando. Alberto, hacemos un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo sí, señor, anteriormente. Estamos hablando acerca de la autoridad. Que la autoridad, cómo Dios establece su reino aquí en la tierra, ¿no? Así es. A través de su autoridad, porque no puede haber reino si no hay quien le obedece. O sea que Dios es el primer lugar donde Dios pudo reinar, fue en Cristo, ¿no? Cristo fue el primer hombre que obedeció a Dios en todo. O sea, por eso vino predicando un reino, porque en ese caso él vino como súbdito de Dios, ¿verdad? Porque él se humilló, se despojó de su deidad y vino como siervo. Entonces había un señor y un siervo, entonces se estableció el reino. Y a través de Cristo, hoy nosotros podemos conocer a Dios, ser convertidos en personas que conocen a Dios y por lo tanto podemos entrar al reino y someternos a Dios. Entonces el reino de Dios se puede desparramar en la tierra hoy por medio de nosotros. O sea, hoy Dios no reina en el mundo. De la obediencia que hablamos, de la obediencia y la fe. Hoy Dios no reina en el mundo, pero reina en su iglesia, en nosotros. O sea, por eso Jesús enseñó a orar, ¿no? Venga tu reino. Y que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces conectamos que la fe nos va a llevar a obedecer. Siempre nosotros comenzamos por fe, pero la fe nos lleva a la obediencia a Dios, ¿sí? Entonces ahí se establece el reino y que la autoridad que hay en las autoridades terrenales están instituidas por Dios. Todas las autoridades, ¿no? Todas las autoridades terrenales están instituidas aún por mismo, Dios. aunque no hagan lo bueno. Exactamente. Ese es el principio de la autoridad, lo que Dios estableció. Que reúnan ciertas características, ¿sí? Dios le dio al hombre, el primer hombre que Dios le dio autoridad para gobernar fue a Noé. Después del diluvio nosotros podemos ver que ahí Dios instituyó la pena de muerte, por lo tanto instituyó que el hombre pueda, ¿no es cierto?, castigar al hombre. Porque cuando después de la muerte de Abel, por mano de Caín, fue Dios el que trató directamente con él. Y todo en la época del diluvio, Dios trataba él directamente con las personas. No había, aunque de la descendencia de Caín salieron hombres que se enseñorearon de las personas y formaron reinos. Pero en realidad él era la autoridad en este mundo. Dios tenía que reinar. Bueno, después del diluvio Dios le dio a Noé la autoridad y luego la autoridad se fue transmitiendo y Dios no avala la maldad. Él respeta la autoridad. Por eso Pablo dice en Romanos 13 que toda autoridad está puesta por Dios. Y el que resiste la autoridad
a Dios resiste. Por lo tanto, cuando resistimos a las autoridades terrenales, estamos resistiendo al Señor. Eso fue lo que vimos, y ahora vamos a ver que la autoridad no solamente está instituida en las autoridades civiles, sino también en la familia. La doctrina de la familia. Así que, Amén. Eso pastor, es lo que vamos a entrar a ver en la introducción que tenemos hoy, ¿no? Aquí, la autoridad en la familia está instituida por Dios. Por eso da las citas bíblicas de Efesios capítulo 5, verso 22 al 24. Ahí lo leo. Dice, Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Y el 6, 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3, 18 al 22 dice, casadas, está sujeta a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. Entonces acá tenemos para el marido, para la mujer, para los hijos, y vemos, para los padres. Claro, y vemos para que Dios siervos. Establece esto, ¿no? Sí, siempre Pablo pone el temor al Señor, al Señor, como al Señor, Claro. al Señor, al Señor. Todo, en todas las relaciones vemos que dice, ¿no? Que los maridos traten bien a sus mujeres como Cristo a la iglesia, que se sujeten a las mujeres como la iglesia se sujeta a Cristo. Amén. Y los hijos, hay un mandamiento con promesa Sí. de larga vida. Amén. Por eso dice, Dios ha establecido su autoridad en el hogar, pero muchos hijos no toman en cuenta esta responsabilidad. Si no hay sujeción en el hogar, las cosas espirituales van a marchar mal. Bueno, pastor, esto ya hace muchas décadas que se empezó a fomentar que los hijos no respeten a los padres. Ya desde mi generación hubo todo un mover en los medios de difusión y en las novelas, en las películas, en todo lo que la moda, todo, claro. de que por qué los hijos se tenían que sujetar a los padres. Y muchos dibujitos animados y muchas películas mostraban a los hijos tomando sus propias decisiones sin consultar a los padres. Cuando en las generaciones anteriores, mis padres, mis abuelos, todos respetaban. Es más, se le pedía al padre la bendición para cualquier cosa. Se entendía que si los padres no estaban de acuerdo con la conducta de sus hijos, al hijo no le iba a ir bien. Claro. O sea, se buscaba siempre de parte de los hijos que los padres los guiaran, Sí. ¿verdad? Consideraban que la autoridad de los padres era buena, pero luego, inclusive los términos, mi papá a mi abuelo lo trató siempre con respeto. Usted. Yo ya a mi papá le empecé a decir viejo. Y bueno, uno dice, no, es cariñoso, pero las palabras, por ser cariñosas, no pierden su poder. Y la palabra viejo significa algo que pasó de moda, que ya está en desuso. Entonces, mi abuela, me acuerdo que cuando yo le decía viejo a mi papá, me decía, viejos son los trapos. Entonces, como diciendo, no le digas No le viejo digas tampoco. Claro. Como ellos tenían otra mente, formada de otra manera. Totalmente. Entonces, esto ya van 70 años prácticamente de Esta movida. esta ¿no? movida que se está produciendo, y ya a esta altura, estas palabras, todo lo que vamos a ver hoy va a resultar totalmente chocante a la cultura del que hoy se vive. 2021. Claro. Totalmente, empezando por esto, Claro. de que los hijos se sujeten a los padres. Sí, Y claro. que los padres decidan lo que van a hacer los hijos. Ayer yo estaba compartiendo con el penal el tema del matrimonio, porque estábamos mirando la boda del Cordero, y que el padre le elegía la novia al hijo. El hijo no elegía a la novia. O sea, los casamientos no eran por emoción, por sentimiento. El padre le elegía la mejor mujer. Y el hijo aceptaba
lo que le daba el padre, porque entendía que lo que le daba el padre era lo mejor. Claro. Bueno, eso hoy suena escandaloso, como Bueno, a que mí me pasó. represivo. Yo cuando me puse novio con Carla, hablé con los papás de Carla y con mis papás también para estar de acuerdo. Y le fui me acuerdo, a mi suegro a pedirle la mano. Y me acuerdo que mis conocidos me decían, ¿cómo le beso? Ya es viejo. Eso, ¿no? Como yo me quería decir y me escuché asiduamente, pero hoy veo a veces, hay chicos que van y caen a la casa. Ni caen, indirectamente. Hacen lo que quieren. No, tal cual. Pero Se perdió ese. qué importante, ¿no? Por eso muchos jóvenes hoy están tan desorientados, tan fracasados, tan frustrados, porque es una falsa libertad esa, ¿no? Porque Dios puso a los padres para cuidar a los hijos, para guiarlos, porque tienen mayor sabiduría. Por lógica, al tener más años de vida, tienen otra visión. Entonces el joven es muy inexperto para tomar decisiones. Y bueno. Y a veces el ímpetu juvenil le lleva a cometer errores. Claro, lo que pasa es que hoy también se ha dejado de lado el matrimonio. Ya no es algo más. O sea, el compromiso. Algo a que llegar, digamos. Claro, que el hombre se una a la mujer y vivan juntos para toda la vida. Eso ya se ha desechado también. Hoy en la práctica es que el hombre se acueste con la mujer y bueno, y si le va bien, bien, y si no le gusta la cambia por otra, y si no le gusta cambia por otro, por un hombre. O sea, ya hoy se perdió totalmente el orden que Dios había establecido. Pero es como dijiste hoy, Alberto, el tema de las películas, de las series, te fue inculcando que eso es aburrido, viejo, sí. Es algo que no tiene sentido. No tiene sentido, sí, parece tonto, lo ridiculizan, lo ponen por tonto. Y lógico, la sociedad ve eso, entonces cuando un chico quiere obedecer a sus padres, el resto le hacen lo que hoy se llama bullying, ¿no? Que nosotros no existía esa palabra. Siempre en los colegios los chicos se cargaron y se cargaron por sus defectos, eso es más viejo. No es nuevo. Pero bueno, hoy lógicamente, ¿en qué se van a burlar? Cuando una chica quiere llegar virgen al casamiento, por ejemplo, eso es hoy es algo que hasta produce risa en las personas que no tienen temor de Dios. Pero bueno, se ha perdido el temor a Dios. Y la consecuencia de haber perdido el temor a Dios es todo el desastre que tenemos hoy. Toda una juventud desquiciada, descontrolada, hogares destruidos, montones de niños sin papá, sin mamá. Un desastre. Y bueno, y eso afecta a la sociedad. Por supuesto, en familias ensambladas. Familias disfuncionales se le llama ahora, ¿no es cierto? Sí. Es como si yo para hacer una pared, en vez de buscar ladrillo bueno, agarro todos unos ladrillos viejos, todo podrido. ¿Y cómo me va a salir la pared? Se me va a caer en cualquier momento porque los ladrillos están mal. Entonces, la familia es el ladrillo de la sociedad. Es la unidad elemental. Es lo que Dios hizo. Dios creó la sociedad, porque Dios creó al hombre. Pero antes de crear la sociedad, Dios creó la familia. Dios le dio al hombre una mujer y le dijo, tengan hijos. Esa es la familia. La familia no es un invento humano, no es cultural. Hoy dice, hay que desculturar. No, la familia no es cultural. La familia la plantó Dios. Para los que nosotros creemos en Dios, por supuesto. El que no cree en Dios, nada podemos hacer. Pero qué importante es que nosotros que hemos entendido, nos hemos convertido y hemos entendido que necesitamos obedecer a Dios. Que cuando obedecemos a Dios está la bendición. Porque justamente, como estamos viendo, en la obediencia está la bendición. En la rebeldía estamos actuando en el principio de Satanás, que es un adversario de Dios, un ángel caído que gobierna este mundo y que va contra Dios. Entonces el enemigo incita a que vayamos contra Dios. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y obedecer. Amén. Entonces, esto es muy importante, que la familia se vuelva o se establezca, que la autoridad en la familia se ponga en práctica, ¿no es cierto? Que las familias cristianas lo practiquen, porque lamentablemente hoy tenemos muchas familias cristianas que se manejan como se manejan los que no son cristianos. Claro. Que podamos volver a la familia constituida por Dios, ¿no? Amén. Dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y Jehová dio un plano. Una casa, si se hace fuera del plano,
no es aprobada. Estaba mirando las fallas estructurales que tuvo el edificio que se cayó ahí en Miami, y pues estaba mal hecho. Y ahora están investigando cómo fue que pasó la revisión, porque no tendría que haber sido aprobado, porque no corresponde, porque le faltaban vigas. Entonces, estaban las losas agarradas a la columna sin viga. Por eso hizo prrr, y se cayó todo. Donde se aflojó abajo el cimiento, se cayó, colapsó. Claro. Pero era porque estaba mal, no estaba construido como tendría que haber sido. tenía Y también como dijo Jesús, ¿no? Jesús dijo, aquel hombre que escuche estas palabras y las pone por práctica es prudente, ¿no? Y es algo que sí, sabiendo que la familia es un diseño de Dios. Claro, si una no casa construye edificada sobre la roca permanece. Una casa edificada sobre la arena, que es no hacer lo que Dios dice, se cae. Viene la ruina. Bueno, hoy nosotros estamos viendo ruina. Y buscamos en la psicología o en la educación o en la economía para solucionar los problemas. Le echamos la culpa. Y no, el problema es espiritual. El problema es que no se pone a Dios por centro, ¿no es cierto? Y la humanidad perdió ese principio, ¿no? Pablo aconseja a Timoteo y a Tito que las autoridades de la iglesia debían ejercer primero bien esa autoridad en el hogar. O sea, para poder ser autoridad, ellos primero deberían ejercer en la casa. Acá tenemos lo que Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, hablando del obispo, ¿no? El obispo es el que estaba dirigiendo la congregación. Claro. Obispo, pastor, viene a ser equivalente, ¿no es cierto? Le dice así a Timoteo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, y acá dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y después hace una aclaración. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, uno nuevo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Qué linda condiciones, ¿no? Y fíjate que son todas condiciones morales, no son condiciones académicas. Sí. No dice que haya estudiado teología, que tenga título de abogado, de ingeniero, de médico. No. Tiene que ser una persona con un carácter conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y Tito 1.6, eso es lo que vos lo que leíste, Alberto, fue Es primera Timoteo. Timoteo 3.1. Exacto. Y Tito 1.6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué tremendo, Bueno, todos los requisitos, ¿no? Podríamos estar toda la noche con esto. Pero dice que si no estaban descalificados para cumplir esa función, o sea que el requisito lo tenían que tener. Sí, y hoy también vemos eso, ¿no? Que se pasan por alto muchas veces los requisitos. Se apoya en el don. Y eso es un error. No, predica bien, tiene carisma. Y con eso no alcanza. Porque acá vemos cosas de conducta, de carácter. Por supuesto. Y de administración. Porque dice que tiene que administrar, gobernar bien su casa. Claro, Tiene que bien. tener su casa en orden. Y es una responsabilidad muy grande para el varón. Y creo que a veces el varón no toma la dimensión que debe de tomar. Porque esto lleva implícito no solo de ser un proveedor, de tener un carácter firme con determinadas determinaciones, sino que también va más allá. Hay un principio espiritual que debe llevar él, primero a su esposa, luego a sus hijos, en reverencia a Dios,
y poder hacer que se refleje en su vida y en la de su esposa, que refleje hacia sus hijos ese Dios que esos chicos todavía no han experimentado. Exacto. Porque son el ejemplo de los hijos. Por supuesto. Y en la iglesia lo mismo. Claro. Porque son personas que van a influenciar en otras personas. Claro. Entonces, si el modelo está bien, las copias van a salir bien. Amén. Si el modelo está todo torcido, Va a salir mal. va a salir mal. Por eso dice, Dios puso al hombre marido como autoridad delegada de Cristo, con la esposa sujeta a él, o sea, al esposo, ¿no? Como a la iglesia y al Señor, ¿no? O sea, Bueno, de esa forma. o sea, de la misma manera que nosotros como iglesia tenemos que sujetarnos a Cristo, así la mujer debe sujetar al marido. O sea, porque la relación marido-mujer es equiparada por el apóstol Pablo entre Cristo y la iglesia. Nosotros somos la novia de Cristo. Estamos puestos en una relación de sujeción bajo la autoridad de Cristo. Él es la cabeza nuestra, el que deberíamos tener en cuenta para tomar todas las decisiones. Amén. Y eso no quiere decir que Dios nos anule como persona, eso no quiere decir que Dios no nos permita tomar decisiones, pero siempre basado en lo que Él aprueba. O sea, sería una cosa así, ¿no es cierto? Obvio. Que nosotros tenemos una capacidad de decidir, porque no es que estamos anulados, que no podemos ni mover los ojos si Dios no nos manda, sino que Dios nos transmite la sabiduría de Él para que nosotros tomamos decisiones sabias. Amén. Y creo que la mujer le pasa lo mismo con el marido. Debería ser así esa relación, ¿no? Donde Cristo nos ama, nos cuida, nos protege, pero también nos da las directivas para que tomemos decisiones sabias. El marido debería hacer eso sobre la mujer. Que fue ¿no? eso lo que pasó con José y María, que Dios le revela la decisión que tenía que tomar. Claro, porque él, visto con los ojos naturales, pensó que su mujer le había sido infiel. Y no era así. Había algo oculto que él no sabía, que era que Dios estaba trayendo al Mesías al mundo, ¿no? Cómo tuvieron que vivir también, ¿no? Pero la relación entre el marido y la mujer es una relación no de despotismo, sino de compañerismo. Pero sí hay una autoridad en el hombre sobre la mujer. Sí. Porque la autoridad es necesaria cuando hay que tomar decisiones. Cuando hay 2, 3, 4, 10, 20 personas que se tienen que poner de acuerdo y están de acuerdo, no hace falta una autoridad. Ahora, cuando no hay acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Cómo dirimimos? ¿Nos agarramos a las trompadas? Pues no llega una ¿Por mayoría? Entonces, ¿la autoridad qué hace? Bueno, decide, porque alguien tiene que decidir. Sí. Entonces, ahí es donde Dios puso al hombre con esa capacidad, porque también Dios a quien le da un lugar, le da la capacidad para decidir. Y a la mujer le dio otros dones, Sí. para acompañar y para gobernar la casa, para un montón de cosas. Entonces, nosotros podemos ver que cuando ese equilibrio está en el matrimonio, funciona, Amén. ¿no? Sí, Porque sí, es una estoy de bendición. O sea, Estoy de acuerdo. lamentablemente hoy se lo pone al hombre como algo malo, cuando Dios lo hizo con un propósito bueno, ¿no? No, aparte uno ve la bendición cuando un matrimonio se pone de acuerdo y cuando un matrimonio no está de acuerdo, Claro. ¿o no? Es totalmente, se nota, porque hay una consecuencia. O sea, pronto aflora. Sí, sí, se ve. Vos querrás tapar, pero tarde o temprano Hay un desorden. sale a la luz. Sale a la luz. Por eso, la mujer debe ver la autoridad de Dios primeramente para someterse a su esposo. Como dice Tito 2, 4, 5, que vos leíste. Dice, no, Tito 2.4 4. dice que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Blasfemada. Pues está de primera de Pedro, si querés. capítulo 3, verso 1 al 6. ¿Querés leerlo, tío, o- Sí, asimismo, dice 1 Pedro 3:1, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, los maridos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, los maridos por supuesto, vuestra conducta casta y respetuosa.
Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se vestían o se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, le dice Pedro a las mujeres, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, marido, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces acá vemos el orden de Dios otra vez en Pedro, ¿no? Es importante ese último, ¿no? Que la oración no tenga estorbo, ¿no? ¿Qué digamos, candado pone ahí, ¿no? ¿Qué principio pone Es ahí? un principio espiritual. ¿Por qué? Porque si yo no estoy de acuerdo con el que va conmigo, ¿cómo puedo estar de acuerdo con Dios? Porque Dios no dice, si vos no tenés relación con lo que ves y respetás a lo que ves, ¿cómo me vas a decir que estás respetando al que no ves? Claro, no. Entonces, si yo no respeto a la mujer que está conmigo, ¿cómo puedo decir? No, yo a Dios lo respeto mucho. A ella no, pero a Dios sí. Sería ridículo. Claro. Entonces Pedro dice, no, miren que van a tener problemas. Si ustedes se llevan mal, van a tener problemas con Dios. Porque Dios nos prueba. O sea, que va a haber desaveniencia, sí. Pero ¿cuál es la solución a la desaveniencia? Ponerse de acuerdo. Claro. Dicen, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, el tema no es que no haya desaveniencia, que uno hable y el otro que se enmudezca, sino discutir las cosas y llegar a una conclusión sabia. Amén. Pero bueno, siempre respetando a quien Dios puso por autoridad. Se reúne el directorio de una empresa, pero hay un director. Entonces todos dan su opinión, todo, pero de repente la última palabra la tiene el director. El presidente se reúne con los ministros. Bueno, uno dice una cosa, otro dice otra, pero Él toma en la Cámara de Diputados dice un montón de cosas, pero el que decide en determinar quién es, el presidente, a quién le da la palabra, a quién no le da la palabra. Entonces vemos que en todos lados es necesario la autoridad. Y cuando no hay autoridad, ¿qué hay? Caos. ¿Y cómo se resuelve las cosas cuando no hay autoridad? Violencia. Se resuelve por la ley de la selva, por el más fuerte. Y bueno, ¿qué ha sucedido acá en la Argentina cuando, por ejemplo, cuando De la Rúa se fue y quedamos sin autoridad? ¿Qué fue? Un caos, la gente salió a saquear. Y así cada vez que la autoridad cae, la gente se enoja con la autoridad. No quiere la autoridad. Pero cuando hay un problema, el primero que llama es a la autoridad. Porque está puesta para poner orden, justamente. Porque si no, ¿cuál es la otra manera? Como vos decías, en la época de los saqueos, cada uno tenía una escopeta y el que se acercaba le pegaba un tiro. Y esa no es una forma de vida. En verdad, Dios nos hizo para vivir en paz. Por eso habla de vivir en paz. Pero como en todo el Nuevo Testamento está este orden, ¿no? Sí. En la familia. Por eso dice, a la vez los hijos tienen a los padres, y los dos, que son uno, como autoridad. Este es el primer mandamiento con promesa, entre los 10 que Dios dio a su pueblo en el monte Horeb. ¿Será esta una de las principales causas por la que hoy tantos mueren jóvenes? Bueno, pastor, eso indudablemente es así, porque si hay promesa de larga vida a quienes honran a sus padres y esta generación no honra a sus padres. Ahora, qué importante ves también con respecto a los hijos la unidad del matrimonio, el acuerdo. Sí. Porque si el marido y la mujer no están de acuerdo, el hijo va a aprovechar ese desacuerdo para hacer lo que quiera. Yo recuerdo cuando era chico, yo le decía algo a mi mamá y mi mamá decía, ¿y tu papá qué dijo? Si mi papá decía otra cosa, mi mamá decía no. Porque a veces mi papá decía una cosa, yo quería otra. Entonces, mamá, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Qué dijo tu papá? O viceversa. Cuando yo iba a mi papá, sabía que yo ya había hablado con mi mamá. ¿Qué dijo tu mamá? Y entre ellos estaban de acuerdo. Yo nunca pude romper. Claro, es que es importante porque eso hace que vos te sujetes. Claro. Hace que vos realmente estés sujeto. Y te hace bien.
Porque yo le doy gracias a Dios, porque muchas decisiones que yo quise tomar, después me di cuenta que estaba equivocado. Pero gracias a Dios que tuve padres que me dijeron, no, esto está mal, esto te va a arruinar. Y pude obedecer. Entonces, vemos que ahí está la bendición, ¿no es cierto? Así es. Antes de seguir, Andrés, vamos con los saludos. Sí. Sí, que tenemos hoy a Cris del otro lado. Bueno, Juan, vamos a estar leyendo algunos saludos. Les animamos a que nos dejen sus comentarios, de dónde nos están mirando. Y vamos a leer desde YouTube. Nos dice Juli Ramírez, nos deja su mensaje, su saludo. No sé si es la esposa de mi jefe, así que le pasé el link y creo que lo están mirando. Así que si es ella, creo que estoy seguro, le mando un saludo grande. Bueno. Beto Amaya, bendiciones de Amaya y familia para todos ustedes y todo mi amor para Benavides. Lo conocí en Sierra Chica, amén. Un saludo especial ahí. Gracias. Adriana Verónica Lisa, bendiciones hermanos, nos deja en su mensaje. Y después por el lado de Facebook tenemos un saludo de Néstor Ariel Ochipinti, nos deja sus saludos. Ana Salas, bendiciones amados hermanos. Andrea López también nos deja su mensaje, ahí informando. Juan Morel, hermosa enseñanza, bendiciones. Joel Fernando, saludos y muchas bendiciones. Delicias Katy, Dios bendiga a cada uno. Y Andrea López, bueno, nos dice bendiciones hermanos desde Colón, Entre Ríos. Así que agradecemos. Gracias a todos. Agradecemos a todos los que nos están mirando, Juan. Así es, gracias Cris. Continuamos. Bueno, también en las relaciones de trabajo, ahí habla Efesios capítulo 6, versos 5 y 7. Le leemos, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Se me acabó la hoja. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Como también lo pone a Dios. Siempre pone el diseño ese, ¿no? El diseño del temor a Dios. La obediencia a Dios. Que no, o sea, cuando uno pone en primer lugar eso, no, de una forma de decir, no puede haber fallas, ¿no? O sea, puede haber cosas por mejorar, pero cuando uno tiene ese punto, ¿no? De mirar siempre, de agradar a Dios. Si uno mira bien, no va a errar el camino, ¿no? Si uno tiene la vista torcida, bueno, todo va a salir torcido. Entonces, la persona que se enfoca en Dios es una persona estable, porque está bien direccionada. Claro. Entonces, acá vemos que inclusive en las relaciones de patrón-empleado, antiguamente era de esclavo a amo. Hoy la esclavitud así fue abolida, pero hay jefes, encargados, supervisores, gerentes, de todo, sí, ¿no? Sí, hay autoridades. Claro. Tenemos el gran ejemplo de Jacob, ¿no? Que trabajó ahí por su esposa y siguió trabajando, o sea, tenía un propósito. Cuando hay un propósito, a pesar de que su suegro lo estafó, lo chantajeó. Lo estafó más de una vez, pero bueno, él siguió trabajando. Porque tenía firme la convicción. Porque era un hombre que estaba centrado en Dios. Entonces, nosotros cuando vamos a trabajar, no trabajamos para la empresa. Nosotros los cristianos trabajamos para el Señor. Aunque el trabajo lo desarrollamos en una empresa, nosotros entendemos que eso viene de parte de Dios. Y el salario que recibimos, no lo recibimos de la empresa, nosotros lo recibimos como una bendición de Dios, porque es el medio que Dios usa para darnos las provisiones. Entonces, cuando tenemos esa visión amplia de ver a Dios en todas las cosas, nos vamos a manejar de otra manera. El mundo no tiene esa visión. Por eso el empleado piensa en sí mismo, no piensa en el patrón no piensa en el empleado, y entonces se producen... Claro, hay la desaveniencia. Por el egoísmo. Claro, recuerdo trabajar en la empresa y cuando recién era relativamente nuevo yo, ¿no? Y la empresa fue creciendo y había mucho personal. Y el jefe, que ese encargado que yo tenía, llegó a ser jefe de producción en las 2 plantas, gerente, ¿va? Él controlaba, tenía una libretita y él anotaba a los que venían tarde del corte para iniciar el trabajo. Tenía todo detallado, quién llegaba tarde a la mañana y los que eran vaguitos, que querían hacerse ver cuando él estaba, pero cuando él no estaba hacían y él me decía a mí, cree que a mí me pasa, me decía, ¿no? Y tenía todo, no se le escapaban los detalles, ¿no?
Es decir, este adelante mío se porta una cosa, cuando yo no estoy, se porta... El tipo sabía. Bueno, por eso dice que no debemos servir al ojo. Claro, claro. ¿Qué es servir al ojo? Cuando te están mirando. Claro. Y me hacía acordar... Pero esto es muy normal en una oficina, cuando no está el jefe, los empleados se divierten. Claro. Pero bueno, ¿por qué? Porque no tenemos temor de Dios. Lógicamente, si yo pienso que nadie me ve, Pero, importante... como dice acá, también allí estamos bajo autoridad y debemos trabajar como para el Señor. Sí, ¿no? sí. Si honramos a la autoridad, ya sea la familia como en el trabajo, como en la calle, como ciudadanos, estaremos alumbrando a una generación que se hunde cada vez más en las tinieblas y en la pastor, rebeldía, ¿no? inclusive si nos toca ser patrones, ¿no? Sí. Tratar a los empleados como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Amén. Porque muchos cristianos, cuando se ponen en el rol de patrón, no utilizan el criterio de parte del Señor, sino utilizan el criterio del mundo, pagar lo mínimo, Sí. mantenerlo sin ningún tipo de beneficios. de buen trato, nada, ¿no? Entonces después se quejan porque los empleados les son ingratos, les faltan el respeto, pero también siempre el respeto se genera de arriba para abajo, ¿no? Y está comprobado, inclusive hay estudios que los empleados bien cuidados, bien atendidos son los que más producen. Sí. Hay estudios de empresas y empresas que hacen eso. Se dedican a mantenerlo. Se dedican a cuidar al empleado, a incentivarlo, a Claro. pagarle. Pero, ¿por qué? Porque quieren que produzca bien, ¿no? Porque una empresa que no produce bien, después en los productos Se manifiesta y se viene abajo. se viene abajo. ¿Cuántos negocios se pierden por no hacer bien las cosas? Imagínate. ¿Por qué otros países tienen fama de buenas calidades? Porque mantienen esta conducta, ¿no? Claro. Pero los empleados son pagos. Sí, sí. Y requiere que sean disciplinados. Exacto. Que hagan lo que tienen que hacer. Claro, cuando más exigencia, se arman esos grupos multidisciplinados para sacar una producción de calidad y excelencia, ¿no? En cambio, bueno, si nos pagan poco, y bueno, entonces el patrón no le exige porque no le paga. Y los otros no trabajan porque no le pagan. Entonces el resultado, ¿cuál es? Es malo. Es malo. Es malo. O sea, es perjudicial tanto para el empleado como para el dueño. Claro. Pero a veces el egoísmo nos ciega, ¿no? Sí. Que Dios bendiga nuestras vidas para que podamos cumplir con la voluntad de Dios en estas cosas también, ¿no? Ahora vamos al otro punto, que es la autoridad en la iglesia está instituida por Dios también. También. Ahí tenemos. Vamos a Efesios 5. No, abajo. Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5. 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y el verso 17 de Primera de Tesalonicenses 5 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en 1 Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, o sea, los primeros convertidos, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Amén. Y en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Ahí es. Así que podemos ver a través de todos estos textos que Dios ha establecido también autoridades en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Son personas que Dios ha dado capacidad y la iglesia ha reconocido un don espiritual sobre ellos. Debemos reconocerlos, sujetarnos a ellos y tenerlo en mucha estima y amor, porque vienen de parte de Dios para nuestra edificación. Los más jóvenes deben aprender a sujetarse a los de más edad, y las mujeres deben someterse a los hombres en las congregaciones. Y ahí habla unas citas bíblicas. Sí, pero antes de ir a eso, Sí. qué importante que no solamente Pablo pone un don
¿no? Sino marca la dedicación y el trabajo. Sí, del esfuerzo, ¿no? Porque dice, se han dedicado. Sí. Están, por causa de su obra, ténganlos en estima. No simplemente porque tienen una autoridad. Porque las autoridades en la iglesia deberían trabajar, no como en el mundo que la autoridad generalmente Sí, no hace nada, digamos. se quiere acceder a un puesto de autoridad para no hacer nada. Claro. No, acá vemos que las autoridades de la iglesia son obreros que trabajan, que se cuidan a las personas, que ayudan, ¿no? Que dirigen, que amonestan, que corrigen, que aconsejan, que enseñan. O sea, hay toda una actividad. Sí. No es solamente el título, de que yo me pongo una chapa acá y entonces todo el mundo me tiene que rendir pleitesía. No, sino que es basado en el servicio. Amén. Porque Jesús dijo que el que quiera ser el mayor Debe ser el servidor de todo. tiene que servir a todos. Ujú. Entonces acá estamos viendo la autoridad que viene por la humillación del servicio Amén. y no la autoridad que viene por ganármela pasando por arriba de los demás, ¿no? Como, porque Jesús dijo que en el mundo se enseñorean. Así. ¿Ah? Buscan tener el poder para estar mejor y recibir beneficios. Pero las autoridades de la iglesia deberían ser servidores, ¿sí? Deberían verse sirviendo. Esto es muy importante porque hoy, como el mundo quiere meternos en su molde, se transmite ese criterio y muchos piensan que el pastor no hace nada, ¿no? A mí me lo han dicho cuando vos sí que sos pastor, que te rascás, ¿no? Yo no. Abrí la Biblia y lee nada más. No, me rasco cuando me pica, como todo, pero trabajo, claro. Y es un trabajo que no es fácil Arduo. tampoco, ¿eh? Muchos no lo ven, porque tampoco andamos tocando trompeta ni andamos haciendo publicidad, pero hay un trabajo. Y bueno, y es una bendición, porque Dios ha puesto personas para que me ministren a mí. Yo vine a la iglesia y Dios me preparó hombres y mujeres que me ayudaron gratis. Claro. Porque en el mundo cuando vos querés que te hagan un servicio tenés que pagarlo, Sí, tenés que de lo contratar que a sea. una persona. Ujú. Yo vine a la iglesia y gratuitamente el pastor y otras personas que estaban dedicadas a la obra me ayudaron Orientar y me orientaron gratuitamente, simplemente por amor a la obra. a Dios. Amén. No son servidores míos, son servidores de Dios, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo de repente quise cuestionar y hablar mal, Dios me dijo, no son servidores tuyos, son servidores míos. Ojo, son mis siervos. Qué importante, ¿no? Porque a Te veces sirven a vos por amor a mí, pero son mis siervos. ¿Quién sos vos para tocar mis siervos? Me dijo. uno es fácil, ¿no? Para alargar el No, y comentario a y veces sí. jugar. A veces sí. Y eso es peligroso. Eso es muy No, Dios no se agrada de No. eso. Lo hablamos en unos programas anteriores de Sí. David. No, Dios me pegó un freno que... Pero es necesario Amén. tener esos encuentros con Dios, Gloria a Dios. donde Dios nos aplica la autoridad, pero en el buen sentido de la palabra, Amén. ¿no? Que nos acomoda, porque la rebeldía nos desubica, Sí. nos vuelve totalmente desubicados e ineficaces. Entonces, pero estas personas, por eso dice que las reconozca y las tengan en amor y en estima, ¿no? Qué lindo es esto, qué bueno que es porque inclusive mucha gente viene a la iglesia y cree que los servidores están obligados a servirle. Usted me tiene que venir a visitar, no hay ninguna obligación. Es todo esto por amor. Como la gente muchas veces viene a la iglesia reclamando donaciones. No, donaciones que vaya a la municipalidad, Sí. a Acción Social a pedir donaciones. La iglesia da porque quiere, no está obligado. No. Nosotros no somos un instituto de bien público. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Damos porque queremos, lo damos voluntariamente. Claro. ¿No? Yo he chocado muchas veces, porque mucha gente que piensa de que Sí. uno está obligado a darle Obligado. a cualquier persona que venga, le tenés que dar. Porque O dar trabajo, ¿no? sí. Pero qué hermoso que eso también salga de los hogares, ¿no? Los papás puedan sembrar eso en los chicos también. Y bueno, de acuerdo a la relación que los papás tengan con las autoridades de la iglesia
y cómo valoren, estimen y hablen bien de las autoridades de la iglesia, los hijos van a valorar las autoridades de la iglesia, porque si mi papá en mi casa, en la iglesia, está manifestando un cierto respeto, pero en mi casa, después cuando habla peste en contra de esa autoridad. Entonces, ¿yo qué voy a... ¿Cuál es el mensaje que recibo? Yo voy a tomar lo que dice, lo que hace, no la teoría de lo que debería hacer. Entonces, es muy importante que nosotros como hijos de Dios respetemos, pero respetemos en amor, no por temor, no por miedo al castigo, ni por ninguna consecuencia negativa, ¿no es cierto? Sino que realmente son personas que Dios le ha dado capacidades para bendecir nuestras vidas. Amén. Y después lo vamos a ver un poco más ahora cuando veamos el cuerpo, ¿no? Ahí está. Te leo ahí, primera de Corintios 14:33. Acá, 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Pregunta, bueno, ¿no? Texto controversial. Aclaremos esto, por favor, claro. Se nos van a ir algunas mujeres, se nos van a ir en la conexión. Si no. Sí. Van a bajar el pulgar, dice ella. No, yo estuve leyendo un poco y investigando y leyendo algunos comentarios y... ¿En qué contexto fue dicha esta palabra? Bueno, nosotros tenemos que entender eso. Las mujeres, a 5 exacto, por eso nosotros venimos después. Porque aprovechamos para decir de todo y no se pueden defender porque ya pasó. Tienen que esperar una semana. Réplica la semana que viene. Y bueno, el contexto de Pablo acá es poner orden. Claro. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que en la iglesia de Corinto, si usted lee 1 Corintios capítulo 10, ya Pablo venía poniendo en orden un montón, desde el comienzo, desde el capítulo 3 también, ¿no? Digo, incluso del capítulo 1 ya arrancó. Exacto. Y venía muchas... Pero en este caso, en este punto, en este capítulo 14, se refiere mucho al tema de la congregación. En la iglesia. En el momento que nos congregamos como iglesia. Como iglesia, exactamente. Entonces, indudablemente, el hecho de que la mujer preguntara a otro hombre en la iglesia cuando estaba con su marido, claro. Recordemos que en la antigüedad era muy importante que la mujer respete al marido en público. Sí. Esto es algo que se perdió hace poquitito. Lo cultural en ese tiempo era fuerte. Y no es que hace miles de años, no. Hace poquito. La mujer que no respetaba a su marido en público era tenida por una mujer mala. Entonces, en ese contexto de respeto, por eso Pablo le dice que le pregunte a su marido, porque ¿quién es la autoridad de la mujer? El marido. ¿No? Mirá lo que dice acá, yo tengo un texto acá, me traje un machete. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, la mujer tiene una cabeza, es el varón. Entonces, lo que está Pablo acá diciendo es que si tiene algo, pregúnteselo al marido, claro. Y no en la congregación, porque le está faltando el respeto a su propio marido. Claro. Porque, y qué bueno que sería esto de que nosotros también lo pongamos por obra, claro. ¿No? De que cuando ministremos a una mujer que tiene marido, no le pasemos por alto la autoridad al marido. No. Porque muchas veces, bueno, la tratamos a la hermana y a lo mejor el marido ni viene a la iglesia, pero porque no venga a la iglesia no quiere decir que no es su autoridad. Claro. Nosotros tenemos que respetarlo y tratar con el marido a ver si está de acuerdo, porque le damos actividades a la hermana, ¿no? La mandamos para aquí, para allá. Y después la mujer choca con su autoridad en la casa. ¿Y qué pasa con ese tema? Entonces, ¿yo la puedo mandar a una mujer que viene a la iglesia a desobedecer a su marido? No. Entonces estoy violando un principio de autoridad. Un principio de autoridad, exactamente. Entonces, aparentemente había todo un desorden acá. Porque no es que, miren, en el 1 Corintios 11:8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. O sea, ¿a dónde lo lleva Pablo? A Génesis, sí. A la creación, el orden. ¿Quién fue creado primero? Adán. El hombre. Y después la mujer. Claro. Y Dios le dio al hombre la obligación de cuidar a la mujer. Y a la mujer
a respetar al varón. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, porque le dijo, te haré ayuda idónea. O sea, la puso como colaboradora. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, porque en el capítulo 11 también trata del velo. ¿Por qué el velo? Bueno, el velo es una señal de autoridad. Claro. O sea, la mujer en público tiene que tener una señal de respeto a su marido. Volvemos al mismo punto. Sí, sí, sí. Ahora dice, en otra parte dice que la mujer puede orar y puede profetizar en la iglesia. Entonces no es que está prohibido que hable, No. si no sería una contradicción. Claro. Claro. No es que tiene que estar muda, no puede hacer nada, porque muchos toman este texto y dicen, ve, pobre la mujer, no la dejan de hacer nada, no puede hablar, no puede decir nada. No. Pablo dice que cuando ore, lo hágalo de tal manera, cuando profetiza al hombre y a la mujer. Sí, sí, habla de un orden, obviamente. Y cuando, eso está en 1 Corintios 11:5 y 11:13. En esos dos versículos dice que la mujer ora y profetiza. Pero en Gálatas 3:28, cuando Pablo habla de cómo Dios nos ve como hijos, ¿no? Como iglesia, como Sí. salvados, dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Porque delante de Dios somos todos iguales. Amén. Cuando nos presentamos delante de Dios, varones y mujeres somos exactamente iguales. Dios no tiene preferencia por los varones ni por las mujeres. Qué bueno que es entender eso también, ¿eh? Para no tomarse, ¿viste? Por eso. Caer en los extremos. Pero por favor. cuando se trata de funcionamiento Ahí- y orden, ahí ya y es. para que haya orden tiene que haber autoridad, cuando se trata de funcionamiento y de orden, entonces Dios estableció autoridades. Y pide Dios a la mujer que lo respete al marido, que se sujete y que lo haga públicamente. Porque una mujer que no se sujeta públicamente a su marido está manifestando que es una rebelde. Es cualquier acto de rebelión que yo haga público, estoy manifestando lo que soy. Entonces, en el contexto donde Pablo habla acá en 1 Corintios 14, no solamente regula a la mujer que tiene que preguntar, que pregunte al marido, sino regula el hablar en lengua, regula el profetizar, Sí. el orden El orden. para profetizar. Y O sea, claro. orden en las lenguas, orden en la profecía y orden en la relación maridos y mujeres. Todo el capítulo 14 Sí, es un capítulo que habla, pero siempre y cuando está en el orden público. Una cosa es el trato matrimonial en el orden privado, y otro es en público, ¿no? Y siempre el público se cuidó mucho. Hoy la gente hace lo que quiere, perdió todo respeto, nadie respeta a nadie, es una falta de respeto total. Pero convengamos que no era así. La mujer tiene yo cuando leo esto me recuerdo de la reina Basti, que se rebeló al rey, porque el rey la mandó a llamar a la fiesta. Eso está en Esther, en el primer Sí. capítulo. Y la reina no quiso venir. Y lo avergonzó en público, se rebeló públicamente. Entonces el rey consultó con los consejeros y dijo, ¿qué hay que hacer? Y no, usted la tiene que sacar como reina. Porque después todas las otras mujeres van a saber lo que hizo esta mujer, que la mujer del rey no se sujeta al rey, ¿y qué va a pasar? Y ninguna mujer se va a querer sujetar a su marido. Claro. Y la destituyeron. Por eso Esther fue reina. Claro. Qué interesante, ¿no? Pero el razonamiento que tuvieron ellos. Porque esa conducta pública sienta ejemplo en los demás. Lo que se hace públicamente se Sí. propaga. Sí, sí, sí. Lo que yo hago en privado, en mi casa, no se propaga. Pero lo que uno hace en Público, público, sí. Entonces es muy importante que nos respetemos en público, ¿no? Que nosotros, que en la iglesia respetemos a las autoridades y la mujer también respete al hombre, Claro. ¿no? Que no. Y el otro texto, que no sé si lo leímos, Primera todavía Corintios no. 14. Ese leímos el 1 Corintios 14. Ahora primera de Timoteo 2:11 Ese. dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, este es otro texto también que es muy controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque acá Pablo establece que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Volvemos al tema de cómo Dios estableció las cosas, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice que la mujer no enseñe, está hablando en el sentido de tener la última palabra, como hablábamos la otra vez, ¿no? La autoridad es la que tiene la última palabra. Sí. Entonces, en la iglesia no puede la mujer tener la última palabra. La mujer tiene que tener una sujeción a un hombre. O sea, no es que no puede hablar y no puede compartir una palabra, pero tiene que estar sujeta a un hombre, no puede tener la autoridad. Quiero agregar a eso también, Alberto, para que tengamos conciencia real, la iglesia, ¿no? Que en las reuniones de pastores presidentes, donde nos juntamos todos, no hay mujer. Somos todos hombres, porque son pastores presidentes claro, que están al frente de un trabajo y requiere de una responsabilidad semejante como que tenemos que responder delante de Dios aquel día por todo lo que hicimos o dejamos de hacer. Claro. Tremendo, ¿no? Pero bueno, es que si nosotros miramos desde el mismo Señor Jesús, tenía mujeres que lo ministraban, que lo servían, que hablaban con él, que lo acompañaban. Es más, el Señor cuántas veces habló de ellas, ¿no? Perfecto. O sea, pero cuando él estableció para predicar, ¿a quién estableció? No, a los varones. A los ¿Todos varones? Todos varones. Los 12 y los 70 fueron varones. Claro. Y luego en la iglesia, cuando vos ves ministrando, porque es interesante lo que dice acá, en 1 Corintios 14:36, yo lo marqué, dice, ¿acaso, le dice a las mujeres, acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros ha llegado? O sea, indudablemente siempre los que llevaron la palabra en la iglesia fueron los hombres. Sí. Vemos en el concilio de Jerusalén, del capítulo 15, de hecho, se reunieron todos los hombres. Sí. Y Pedro tenía mujer y muchos tenían mujeres. Y convengamos que todos los concilios subsiguientes también tenían que ver con los hombres, porque eran obispos los que se Y juntaban. Cuando Pablo establece a Timoteo, dice que tenga varón de una sola mujer. Bueno. No dice varón de una sola mujer o mujer de un solo varón. Si fuera intercambiable el obispado entre la mujer y el hombre, tendría los dos. Claro. Diría, bueno, que el varón tenga una sola mujer y que la mujer tenga un solo varón. Este tema cuando vemos hoy, ¿no? Yo personalmente se ve muy cotidiano que hay iglesias que son dirigidas solamente por mujeres. También eso es un tema, ¿o no? Y va a haber problemas. ¿Por qué? Porque el hombre, dado por Dios, en su naturaleza, le cuesta sujetarse a la mujer, porque es antinatural. ¿Qué cosa, no? Es antinatural. Si ustedes observan, hoy a las mujeres se les ha dado posiciones en todos lados, de liderazgo y de gobierno. Pero anda a hablar con los hombres que están sujetos a esa mujer, ¿qué dicen? Fíjate, observe. Y en todos lados donde hay una mujer de autoridad, los hombres la cuestionan. Les cuesta sujetarse. ¿Por qué? Porque traemos en nuestra naturaleza, implícito dado por Dios, un rol. Entonces, lógicamente, el hombre resiste. Entonces va a haber una resistencia. No va a ser un cuerpo que funcione bien. Está desarticulado. Está desarticulado. Entonces, pero dicen, bueno, pero predican la palabra. Sí, nadie le prohíbe predicar la palabra. Pero una cosa es anunciar las buenas nuevas del Evangelio y otra cosa es tener una autoridad dentro de la congregación. Son dos cosas distintas. Por eso a veces mezclamos todo. Qué bien. Y dicen, ¿por qué la mujer que puede predicar? Y si los hombres no hacen la tarea que la haga la mujer, bueno, lógicamente, si no hay ningún hombre que haga la tarea... Todas las piedras van a hablar. Exactamente. No, me ha pasado por ahí en el norte, ¿no? O acá o en otros países donde están así muy retirados de todo y no hay un hombre, ¿no? Y hay una mujer que predica la palabra, pero porque no hay un hombre que lo haga en ese lugar, no en ese momento, pero si no, siempre... Bueno, pero si esa mujer realmente es una mujer temerosa de Dios, sí, va a buscar y lee la palabra y la entiende, sí, va a decir, no, acá tiene que haber un hombre. Sí, claro. Yo estoy ocupando un lugar, digamos,
Momentáneamente, claro. No me corresponde. Pero sabe que a ese lugar le corresponde. No, le corresponde enseñorearse y decir, no, a mí esto me lo dio Dios. Tomar como Dios tres No, veces, porque muchos Tomar la dicen, posta. claro, muchos dicen, me lo dio Dios. Ahora, ¿se contradice Dios? No. Y ese es el problema que hoy vemos. Muchos dicen, no, a mí Dios me dio. Pero, ¿está conforme a la palabra? Porque no, yo oré. Yo recuerdo cuando surgió el primer cambio de autoridades de la iglesia allá en la cárcel, que yo hablé con tu papá y me dijo, ¿cómo van a hacer? Le dijo, bueno, nosotros estamos orando. Y tu papá me dijo, mira, no solamente tenés que orar, lee 1 Corintios 3:1 y lee Tito y fíjate las condiciones que tiene que tener la autoridad. Porque si no tiene las condiciones, porque Dios me lo reveló, no, pero Dios me va a revelar algo contrario a la Escritura. A veces caemos en esa incoherencia, que decimos que Dios nos reveló algo en contra. Es gravísimo cuando metemos a Dios cuando Dios no tiene nada que ver. Bueno, pero es muy normal hoy en día que personas se ocupan una posición que Dios no le dio, porque las posiciones salen de la iglesia. O sea, las autoridades de la iglesia no se levantan solas. No. O sea, ¿quiénes fueron instituidos primero por Jesús? Los apóstoles. ¿Y esos apóstoles qué hicieron? Instituyeron autoridades. Sí, ministros. Y esas autoridades instituyeron autoridades. Claro. O sea, ninguna autoridad se pone sola. Nadie puede decir, yo siento que soy un apóstol, un pastor, Bueno, porque Dios me lo reveló. Alberto, pero se ha dado, o sea, no voy a dar nombres, pero sí No, se ha dado. porque no pasa por claro, lo particular. Que se tiraron el cuernito solo, Claro. y después las iglesias unidas, o sea, las que nos representan, en este caso Asiera, escribieron una carta diciendo, esta persona se puso solo, ¿eh? O sea, porque se había mandado una macana, evidentemente, ¿no? Pero a pesar, aunque no se mande una macana, ¿es correcto? No. Ahora, vos me dirás, pero hace la obra de Dios, está bien, pero vamos a como comenzamos este estudio. El principio. Estamos utilizando el principio de Satanás para servir Por a Dios. supuesto. Ese es Error. error, claro. Esa obra no va a traer un fruto bueno. Y de hecho se fundió todo eso, o sea, se vino abajo, ¿no? Se vino abajo. Entonces, hoy muchos dicen, no, predicamos, pero seguilo en el tiempo, porque es fácil levantar una casa, la levanto así nomás, pero bueno, dejá que venga un par de tormentas y dejá que pase el tiempo y vamos a ver si está o no está. Ahora, si después que pasó un tiempo vino el viento y se voló, o vino la inundación y se la llevó, entonces esa casa estaba mal edificada, Claro. no permaneció. Entonces, hoy se abren iglesias instantáneas, ¿no? Y parece que florecen rápidamente. Bueno, pero esperemos un tiempo, Y ahí se porque hay iglesias que vos vas y la gente es toda nueva, no permanecen. es verdad. Van cambiando. Y eso no es normal, porque en una iglesia, a medida que van pasando los años, vos te vas a encontrar con hermanos de hace muchos años y hermanos, lo normal en una casa, en una familia, es que estén los abuelos, los padres y los nietos. No es normal ni que sean todos viejos, ni que sean todos jóvenes. Si son todos viejos es porque no hay reproducción. No hay reproducción. Claro. Y si son todos jóvenes, ¿de dónde están? ¿Quién los parió? Claro. ¿De dónde salieron? Entonces, en la iglesia es lo mismo. Porque hay iglesias que, bueno, es como una puerta giratoria. Vienen y se van, vienen y se van, vienen. Y eso no es normal. Una típica de trabajo que toman por 3 meses, ¿no? Y van renovando. Bueno, hoy las empresas utilizan ese artilugio para violar las leyes que protegen la estabilidad laboral, ¿no? Hacen eso. Contratan personas por un tiempo determinado, porque no le quieren dar estabilidad. Pero eso no es sabio. Volvemos a lo mismo, una empresa no puede funcionar. Yo recuerdo cuando era chico, una persona entraba en la empresa y trabajaba toda su vida en la empresa y se jubilaba. Así. Hoy ves y escuchás comentarios de Hoy es raro. estafas, de engaño, de esto. Exacto, y es raro encontrar una persona que hace, salvo los empleados públicos, porque bueno, como nadie los controla y hacen lo que se les da la gana, tiene que ser muy grande la macana que se mande para que lo echen. Si no, Así es. mientras estén ahí tomando mate, sentados en el escritorio y charlando con los... ¿Y quién hay?
que es lo que vos ves en lo público, ¿no? Cuando vos vas a atender, ¿qué están haciendo? Están tomando café, están tomando mate, están charlando. Entonces, lógicamente, ahí cuál es el problema. Pero en las empresas que producen, no es así. Yo trabajaba en producción. Bueno, entonces, lo que Pablo acá le pone orden, nuevamente pone orden a la mujer, no es que le impide servir a Dios, sino que hay ciertos lugares que Dios le dio al hombre y ciertos lugares que Dios le dio a la mujer. Sí. Y es más, qué cosa, ¿no? Qué equilibrado que fue Dios, porque por más que por ahí hoy el mundo de la actividad feminista no lo ve así, porque la mujer cumple un rol que el hombre no puede cumplir. Es increíble, ¿eh? Es que, y ellas llegan donde el hombre no puede llegar. Exacto. Increíble. ¿Pero por qué? Porque Dios es sabio. Amén, amén. Y formó de los dos uno. O sea, por eso dice, le daré ayuda idónea. O sea, la mujer complementó al hombre. Es el complemento del hombre. Es la otra parte del hombre. Y es parte de sí mismo. Porque en el matrimonio, Pablo dice que la mujer es como si fuera su propio cuerpo. Dice que el marido que golpea a su mujer es como si se estuviera golpeando a sí mismo. Sí. Porque Dios ha hecho una unidad tan profunda que los dos son uno. Los dos son. Entonces, qué cosa maravillosa. Amén. Es un misterio, dice Pablo. Ahí es donde justo leímos otra vez que donde habla de la mujer es Proverbios ahí 31, del 10 al 31. Que justo dice este versículo, ¿no? Que dice el 31:11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Porque administra su casa. Y ahí no desglosa. Porque el hombre, Dios hizo, inclusive el nombre, varón y hembra los creó, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, creo que es en Mateo 19, donde cita Jesús en Génesis. La palabra hombre significa fuerza y la palabra mujer significa pecho. ¿Qué significa pecho? Sustento, alimento. O sea, Dios le dio al hombre la capacidad, la fuerza para trabajar, para producir el alimento, el sustento, y Dios le dio a la mujer la capacidad de formar la otra parte del hombre, que es su hogar, porque el hombre tiene dos partes, tiene el trabajo. Ahora, hace 70, 80 años comenzó toda una revolución con lo que es el tema de que la mujer dejó su lugar de acompañar al hombre y desde su hogar salió para afuera. Y salió a trabajar. Empezó por causa de necesidad, pero luego se tomó por costumbre. Y entonces los hijos quedan desamparados. Porque muchas mujeres, por no criar los hijos, le pagan después a una persona para que le críe los hijos y no sabés quién te está criando los hijos. Así es. Así que bueno, antes de continuar, vamos ahí unos saluditos más. Cris, anuncianos, así tenemos la última recta final. Dale, ya estamos entrando en la recta final, ¿no? Les animamos también que se suscriban a las redes que van a estar apareciendo ahí en pantalla, tanto de Facebook y YouTube, que activen la campanita, que bueno, que siempre que la activen todas las actividades van a estar apareciendo en sus celulares, comunicándoles. Así que bueno, vamos a leer algunos comentarios de Facebook. Dice Juana Esther Ponce, saludos a nuestros amados hermanos. Jesús siga bendiciendo sus vidas. Amén. Qué linda enseñanza, y un saludo nos deja. Sergio Edu Medeiro Bonino, ese que nos acaba de dejar ese mensaje. Juana Esther Ponce dice gloria a Dios. Uy, están entrando mensajes. Están llegando, se me mueve todo. vayan ahí sumando. Abuela Irma Fleita, que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos enseñan. Mirta Coronel, amén a la palabra y bendiciones a los hermanos que nos enseñan. Vanessa Navarro, también bendiciones, iglesia, Dios los bendiga. Esos son los saluditos de Facebook. Ahora vamos a los saludos de YouTube. Y dice Damaris Montivero, bendiciones, acá estamos tomando nota con Jorgito Haas y saludos de la familia Haas. Ay, qué lindo, un saludo grande a ellos, a nuestros amigos. Un chico de allá del anexo del César, antes del César, sí. Así que un saludo grande, chicos. Y Gloria Lugo dice, se oye muy feo cuando se expresa de esa forma hacia sus semejantes. Juan, y bueno, nos deja todos unos textos bíblicos ahí, no sé si lo pueden después chequear, porque nos deja 1, 2, 3, 4, como 7 textos. 7, así que bueno, 7. Esos son todos los saludos que nos han dejado tanto en YouTube y en Facebook, Juan.
Así es, muchas gracias, Cris. Así que mandamos saludos a todos y todos los que quieran ir después dejando para el final también saludar, van a ser bienvenidos. Sacame una captura porque después se borran los comentarios. Dale, sí, lo vamos a borrar. Una captura de celular para poder leerlo. Claro. Si dejaron texto, los vamos a estar leyendo. Muy bien, ¿seguimos? Sí, primera de Pedro 5:5, faltaba leer, que dice: igualmente joven está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Creo que la sujeción tiene que ver cuando la soberbia ya no está y uno no tiene problemas de relacionarse con la autoridad, porque está sujeto primero a Dios y a su semejante en consecuencia. Qué importante, ¿no? Que dice sujetos unos a otros, ¿no? Sí. Porque los jóvenes tienen que respetar a los ancianos, pero los ancianos también tienen que respetar a los jóvenes. Sí. Porque así como el joven tiene tendencia a menospreciar al anciano, porque, bueno, Sí. ya es viejo, el anciano tiene tendencia a menospreciar al joven porque es joven. Claro. Bien, siempre están los dos. No, vos callate porque ya estás viejo y vos no sabés nada. Entonces, creo que debe haber un respeto mutuo, ¿sí? Para que funcione. Y qué importante que cuando los jóvenes y los ancianos trabajan juntos, es una bendición. Sí. Yo no estoy de acuerdo en separar a los jóvenes de los ancianos. No, para nada. Jóvenes y ancianos juntos, dice. Todos sumisos unos a otros. Qué lindo. Y vemos de la profecía de Joel, ¿no? Cuando dice derramaré mi espíritu y habla, ¿no? De Ancianos, de jóvenes, todos. Todo porque la iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros. Es como una familia. Todos tienen su parte. No son diferentes roles y diferentes, digamos, momentos de la vida, pero son importantes. Tanto los hijos, los nietos, los abuelos, todo. Porque Dios nos dio esa capacidad, ¿no? Que una diferencia así de 20, 30 años y que el padre puede ver al hijo y al nieto, ¿no? Que generalmente la extensión de nuestra vida nos permite no irnos temprano para no poder transmitir, ¿no? La sabiduría. Yo recuerdo sentarme a los pies de mi abuelo y escucharlo, todas las cosas que contaba, maravillosas para un niño. Claro. ¿No es cierto? Son tan importantes. Así como también, yo al menos también tengo experiencia con mi abuelo de correcciones que me ha hecho, que siendo pibe, en el ímpetu juvenil, uno cometía esos errores y fueron necesarios para moldear en nosotros un temple y una sujeción, una obediencia, porque mayormente uno cuando es pibe comete muchos errores, ¿no? Y macanas, y qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí, es un regalo de Dios. Por eso dice, Dios también ha instituido autoridades en el mundo espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 10 y 11. Dice así: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Son personas que están dentro de la iglesia, falsos, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y Judas, vamos a leer ya que estamos, 1:8. Que es el pasaje paralelo, Judas 1:8 dice: no obstante, de la misma manera, estos soñadores, mirá cómo lo llama Judas, ¿no? Soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahí sí, adelante, pastor. Así, aquí se refiere al hecho de que los ángeles también están bajo un orden de autoridad. Los ángeles, que son seres creados por Dios, ¿no? Aunque algunas de esas autoridades cayeron, los ángeles no se atreven a insultarlas, porque en otro tiempo fueron superiores a ellos. Después de su caída, aunque no pueda referirse a ella, no pueden añadir juicio de maldición, de acuerdo a la cita que leyó Alberto. ¿Por qué Miguel guardó su lengua de hablar mal contra el diablo? Porque hubo un tiempo en que Satanás fue su autoridad. Cuando Miguel, en obediencia a Dios, fue a buscar el cuerpo de Moisés, pudo haber insultado a aquel que se oponía.
Pero le dijo, el Señor te reprenda. Aunque nosotros nunca fuimos puestos bajo autoridad de Satanás, este es un buen ejemplo de cómo tratar con las autoridades terrenales. Por eso David se sujetó a Saúl, aunque éste ya había sido desechado por Dios. Que esto es muy importante, ¿no? Porque, como hoy hablábamos, cuando vemos que la autoridad comete un error, tenemos tendencia a descalificarlo. Sí. Es lo que hizo Cam con su padre cuando se emborrachó, ¿no? Como que lo menospreció y recibió una maldición de parte de Dios. Porque no estamos autorizados a entrar en rebelión aunque la autoridad se equivoque. ¿Qué cosa? Eso nos cuesta mucho eso, porque es a nivel de la razón humana, ¿no? Entonces razonamos y decimos, no, si este se equivocó, entonces... Pero lo que nosotros debemos ver detrás de la persona es a Dios. Sí. Si está puesto por Dios, y la autoridad está puesta por Dios, no a dedo la persona, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que las autoridades se eligen democráticamente, ¿no es cierto? Uh-huh. No es que Dios los elige desde el cielo No. y manda las boletas para votar desde el cielo, no, los eligen los hombres. Pero Dios permite que esas personas tengan autoridad, Claro. aunque no convalida sus hechos malos. Porque un día todas esas autoridades van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Uh-huh. No es que hacen lo que quieren y nadie les dice nada. Tal vez aquí no pase nada, pero un día se van a encontrar con el que les dio la autoridad. Claro. ¿no? Y ahí sí. Y la se dan eternidad, cuenta. ¿no? La eternidad, que es algo hermoso que no... Bueno, es que lo que yo te decía, Beto, que ponerle un ejemplo, ¿no? De alguien que me llamó y se quejaba, o sea, miraba porque la autoridad le permitía a una persona conducirse de determinada manera. Y le explicaba... Y cuestionaba la... Claro, y que yo le explicaba que el que está al frente va a dar cuenta delante de Dios por esa decisión tomada, no es él. Que él se encargue de cumplir del llamado que Dios puso en él, Claro. y no que se meta en lo otro, ¿no? Porque si no, es como que perdés la visión del verdadero Sí. llamado que Dios puso en tu corazón. ¿Por qué? Porque te engran paz en algo que a ti no te corresponde, ¿viste? Nos desubicamos. Claro. Mirá, Miguel, con toda la autoridad que tiene, no le dijo, no habló mal, ni Jesús. Jesús no habló mal de Satanás. No le sacó el cuero. No, yo no encuentro una sola palabra en los evangelios en la cual... Lo que bueno, Alberto, que no solo en un texto dice, sino en un libro que no tiene nada que ver, también dice las mismas palabras. O sea, el nivel de autoridad está bien establecido. Bien establecido. No debemos... Si los ángeles, que son más inteligentes, más capaces y más poderosos que nosotros, se sujetan, qué buen ejemplo para nosotros, Claro, ¿no es cierto? Claro. O sea, como dice acá el texto, no es que nosotros estuvimos bajo la autoridad de Satanás. Nunca el hombre estuvo bajo la autoridad de Satanás. El hombre se puso solo bajo la autoridad de Satanás. Pero qué buen ejemplo para tratar con las autoridades terrenales, ¿no? Porque nos cuesta mucho obedecer. Y cuando la Biblia nos manda a orar por ellos. A orar por ellos. Si uno no tiene ese buen corazón, ¿qué vas a orar por ellos? O sea, es un tema. O sea, ¿No? Y es interesante que Pablo dice que oremos para que se salven. uh-huh, por la misericordia de Dios sobre ellos, ¿viste? Porque nuestra oración tiene que ser para salvación. Claro. No para que mejore la economía, ni porque muchas veces buscamos el beneficio personal. O sea, vamos a orar por el presidente para que me vaya bien a mí. Pero no pasa por ahí. No. Pablo dice para que se salven y que vivamos quieta y sosegadamente, en paz. Amén. Esa debe ser, Así o es. sea, es el modelo de oración. Amén. Bueno, dice así, aunque nosotros nunca fuimos puestos bajo autoridad de Satanás, este es un buen ejemplo de cómo tratar con las autoridades terrenales. Bueno, por eso David dimos el ejemplo de Saúl, aunque ésta ya había sido desechado por Dios, o sea, Saúl. Porque el que insulta a una autoridad automáticamente pierde el poder de Dios. Sí. Y David, cuando le cortó el borde del manto a Saúl, se turbó. Porque él era Ahí sensible. está el fiel ejemplo. Sensible porque el Espíritu Santo estaba sobre Fue él. lo que hablamos, creo que fue el anterior programa, que justo cuando leíamos decía, ¿no? Que la rebeldía nos inutiliza también para servir a Dios. Si nos vuelve ineficaces. Ineficaz. Y qué lástima, ¿no? Porque pudiendo hacer las cosas bien,
terminamos haciendo las cosas mal. Gastamos tiempo y esfuerzo para nada. tirar toda la basura, ¿no? Vemos que cuando se reunió la iglesia, esto habla de Hechos capítulo 15, ¿no? En Jerusalén, a tratar los asuntos de los gentiles, todos podían expresar su opinión. Luego Pedro y Pablo contaron lo que había sucedido. Luego Santiago habló dando un resultado a la discusión. Santiago era como el presidente del Sanedrín judío. Más que nada el que presidía la iglesia de Jerusalén. Claro, era el referente, digamos. Era en ese, por lo menos en esa reunión, vemos que el que presidía era Santiago. Y cuando Pablo los menciona, dice que eran columnas de la iglesia, pone a Santiago, a Pedro y a Juan, en ese orden. Y qué cosa, Alberto, porque, o sea, cuando digo esto, ¿no? Porque a Santiago, los libros de historia más cercanos a la época de él, que son pocos, dicen que a él lo tildaban con el nombre del justo, porque dice que era un hombre de mucha oración, ¿no? Y bueno, ¿cómo ese hombre con ese... Pero ese hombre creyó en Jesús después que Jesús... Después que Pedro y Juan. Después. O sea, que no fue por orden, porque Dios decide quién es quién. Exactamente. Ahora, qué característica que formó luego de haberse encontrado con Cristo este hombre, ¿no? Para que tenga esas cualidades. Tremendo, ¿no? Bueno, gloria a Dios, porque... Pero vemos el respeto porque cuando se termina el concilio y hacen una carta, en la carta dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea que indudablemente ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo, a pesar de que tenían ideas diferentes, ¿eh? Sí, que para eso se juntaron, de hecho. Porque unos creían que había que circuncidar a los gentiles y otros que no había que circuncidar a los gentiles. Eran opuestos, 100%. Sin embargo, cuando se habló la palabra, porque Santiago también es el hombre de la palabra, vemos que dijo, no, está escrito así. Vemos que ellos se manejaban con la Biblia. No era decisiones emocionales o lo que estaba hoy de moda. O razonamiento humano, no. Está escrito así. Entonces, cuando Santiago declara la palabra y ellos hacen una carta circular para enviar a todas las iglesias para que haya paz, porque había una confusión. Claro. Porque Pablo decía una cosa y venían otros maestros y decían, no, están equivocados, Pablo. Y bueno, eso crea una confusión. Que obligó a esto, digamos, ¿no? al concilio de Jerusalén. Y qué bueno que Pablo también dice que él subió a Jerusalén por una revelación. O sea que Dios lo mandó a Jerusalén a ponerse de acuerdo. Amén. Porque Pablo, como él tenía una autoridad en la iglesia de Antioquía, él podía haber quedado ahí y haber dicho, bueno, mire, acá se hace así. Lo de Jerusalén, allá ellos. Y no fue así. Y decir, ¿ustedes son de Jerusalén? Sí, bueno, vamos. Pero qué bueno ese hecho de ir a lo que nos relata Hechos 15, ¿no? De juntarse en Jerusalén, porque sacaron una unidad de criterio para determinar cosas. Impidió que la iglesia se divida. Ese fue el primer intento de Satanás de dividir la iglesia. Y ellos se dejaron guiar por el Espíritu. Y vemos que el Espíritu promueve la unidad. Claro. Siempre. El Espíritu nos anhela celosamente que andemos juntos, ¿no? Amén. Por eso termina diciendo ahí, habló dando un resultado de discusión. Vemos que aún entre ellos había un orden de sujeción y autoridad. 1 Corintios 15:9 y Gálatas 2:9. 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, como Pablo fue a exponer lo que él hacía, a pesar de que él había sido llamado directamente por Jesucristo, él fue a exponer y anhelaba que ellos le dieran la diestra. O sea, quería estar de acuerdo con sus hermanos. Porque él podía haber dicho, no, a mí Dios me lo reveló. Y ya está. Chao, si le gusta bien, si no, lo siento mucho. Me armo un canal de YouTube y empiezo Listo. a subir contenido por ahí. ¿Es lo que se usa hoy o no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Qué hermoso Qué testimonio. bueno, ¿no? qué sujeción Amén. al Espíritu. Esto es lo que Satanás no quiere.
Porque Claro. esto hace caer su reino, Sí. el reino del diablo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cuando nos ponemos Gloria a Dios. estado bajo autoridad y en sujeción, el reino de las tinieblas sí. No hace falta que tengamos bajo de los pies y todo eso. No, no hace falta pegarle una patada. No, no, no. Como la Porque prueba no de es la fe. emocional esto. La verdad que no es emocional. Amén. Así es. Vamos a concluir, Vamos. Sí. ¿no? ¿Qué riesgo tomó Dios al instituir las autoridades? La verdad que sí. Porque Porque le dio al hombre falible sí, delegó su autoridad. claro. Jesús mismo cuando estuvo frente, no le dijo nada se te hubiese dado si no te hubiera dado mi padre. Se lo dijo a Pilatos. A Pilatos, claro. Dios delegó al hombre autoridad. Porque es mejor que haya autoridad que no haya autoridad. Sí. Vuelvo a repetir, si no hay autoridad, que No, anarquía. la selva. La anarquía total, cada uno hace lo que bien le parece. Y sálvese quien pueda. Sí, sí. Por eso en la época de los jueces hubo hechos catastróficos. Total. ¿Por qué? Porque no había autoridad. Y al no haber autoridad no hay corrección, no hay freno. Pasa cuando uno va y se corta el luz y no hay semáforo, ¿no? Es como que pasa el que más coche más fuerte tiene o, viste, y más mete la trompa, digamos. Sí, Es sí, así. sí. Bueno, porque es la ley de la selva, la ley del más fuerte. No hay respeto. Nada. Porque cuando ellas porque cuando ellas lo representan mal sufrirá pérdida, que es lo que pasa en una nación cuando hay un mal presidente y un mal equipo de trabajo que hacen todo mal, pierde el país, pierden todo, ¿no? Y oremos por nuestro país. Pero sin embargo, Dios nos manda a que obedezcamos sin temor, porque para el obediente nada puede salir mal. Porque si alguien hace algo malo, lo juzgará Dios, pero nosotros estaremos libres de la rebelión. Esto es muy fuerte porque Dios me dice obedece y me libra de las consecuencias de las malas decisiones de la autoridad. Claro, de la autoridad. Si Dios decide darle autoridad a una persona, ¿quién soy yo para contender con Dios? No, porque de verdad, Y si Dios le dio la autoridad a esa persona, Dios le va a pedir cuenta. No soy yo el que le tengo que pedir cuenta. Uh-huh. Entonces, eso me libra a mí de entrar en la rebeldía, porque Satanás manipula los pensamientos. No, pero ¿cómo le vas a obedecer? Si fíjate, mirá lo que hizo, mirá aquello, mirá, en vez de mirar lo que estamos mirando nosotros. Porque nosotros, todo lo que hemos leído acá, en todo este programa, lo sacamos de la palabra de Dios, no lo inventamos, no lo escribiste vos, no lo escribí yo, no lo escribió Juancito. Es la palabra. Es la Biblia. Que algunos puedan estar en desacuerdo cómo interpretamos la palabra, puede ser, yo no digo que no. No somos los únicos dueños de la interpretación correcta, tratamos de interpretar la mejor manera posible. Pero lo que está escrito, yo no lo puedo torcer esto, no lo puedo desechar. Porque si desecho la palabra de Dios, estoy desechando a Dios. Entonces, Dios dice, vamos a leer el texto de Lucas 10, Lucas 16. 16. Dice, Sí, sí, léelo. el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que desecha a mí, desecha al que me envió. Autoridad, ¿no? Sí. Delegada. Bueno, ahí en Mateo 18 hay una historia donde un dueño de una viña alquiló y luego envió hombres con autoridad para cobrar y los que habían arrendado la viña no se rebelaron y no le quisieron pagar. Y dice, voy a mandar a mi hijo, y tampoco lo mataron a su hijo. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó represalia contra esas personas. Porque no se rebelaron contra el dueño, pero se rebelaron contra las personas que el dueño había enviado. Entonces vemos que Dios se maneja así. Porque Dios, como todo soberano, se maneja cuando Él... Dios muchas veces vemos que se maneja con ángeles también, ¿no es cierto? Manda ángeles para aquí, para allá. Vemos en Apocalipsis la actividad angélica es grande. Es muy grande. Porque Dios no es que Dios va a ir Él personalmente a hacer todas las cosas. Entonces Dios delega autoridad. ¿Cómo se hace en una empresa? Yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa, tenía a cargo los empleados, el depósito, tenía la llave, yo abría, yo cerraba, y yo no era el dueño. Pero el dueño me había delegado una autoridad. Entonces lo que yo decía, se hacía. Sí. Y los empleados se tenían que sujetar a mí como si fuera el dueño. Y vos rendías cuenta. Y rendías cuenta vos, digamos. Por Obvio. supuesto que yo después tenía que rendir cuentas. Si yo me mandaba una, el dueño me decía, no, ¿qué hiciste? Claro. Porque la autoridad no era para que yo haga lo que quiera. quisiera, ¿no? Era una autoridad delegada. Pero las personas se tenían que sujetar.
Y a algunos le costaba. Yo recuerdo que tuve problemas con un amigo que le conseguí trabajo y no se sujetaba y le tuve que decir que se vaya. Se enojó conmigo muchísimo. Pero le digo, si vos que sos mi amigo no me respetás, los otros tampoco me van a respetar. Afuera del trabajo somos amigos, andamos juntos, hacemos lo que quiera. Pero acá en el trabajo, yo soy tu jefe. Y vos me tenés que obedecer. Y yo te digo, no. Y bueno, pero es que si no las cosas no funcionan. Entonces Dios puso la autoridad para que todo funcione bien. O sea, es un regalo de Dios. En vez de enojarnos con Dios y decir, ¿para qué pusiste la autoridad? Justamente, miren en los países donde hay revoluciones, en todos los lugares donde hubo revoluciones, ¿qué hubo? Pérdida, muerte, pobreza, miseria, todas las revoluciones. Agarran una historia de las revoluciones, violenta, de todas las revoluciones. Y fíjense cuál fue, aunque después salieron y mejoraron, está bien, pero ¿y todo el daño que hicieron? No. Muy fuerte. Entonces, pues, termino de leer. Aquí Jesús declaró que lo que hacíamos con un representante de él es como si lo hiciéramos a él mismo, Señor Jesús. O sea, cuando uno se rebela contra la autoridad. Qué tremendo es lo que hizo el Señor, confirmando cada palabra de ellos. No tenía temor de que obraran mal. Y si la autoridad es injusta, si Dios se arriesga a confiarle autoridad a los hombres, nosotros debemos arriesgarnos a obedecer por fe en el mandamiento de Dios. Y sabiendo que Dios es soberano y que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, recordemos Hebreos 13, 1, 2 y 3, ahí lo primero. Los errores que pueda cometer el hombre no destruyen el plan de Dios. No. Todo lo contrario. Porque dentro del plan de Dios están incluidos todos nuestros errores, todas nuestras fallas, porque Dios sabe todo por adelantado. Amén. Dios tenía un plan de salvación y utilizó la maldad de Caifás, la maldad de... ¿Y eran autoridades? Sí. Lo usó al diablo, que le puso en el corazón a Judas, lo usó a Judas. Y uno dice, pero ¿cómo? Sí. Fueron instrumentos para que el plan de Dios se llevara a cabo. Amén. Ahora ellos, ¿querían hacer la voluntad de Dios? No. Sin embargo, terminaron haciéndola, porque Dios es soberano. Entonces, cuando vemos a Dios y lo entendemos como un ser que gobierna todo y que tiene control de todo, entonces no tenemos que tener temor en obedecer. ¿No te da ganas de darle la gloria? ¿No? Sí, por supuesto que sí. Aparte me da seguridad que nada, por más mala que sea la autoridad, nada malo me va a pasar a mí. Porque el gobierno... No, porque nosotros estamos sujetos. Y primeramente estamos sujetos a Dios, y Dios nos va a guardar de todo mal. Y ese es el mensaje que debemos guardar en nuestro corazón. En estos tiempos difíciles, convulsionados, que vamos a ver peores días todavía. Sí. Pero tenemos que mantener nuestra confianza en el Todopoderoso. Amén. Amén. Así que bueno, hermosa palabra, hermano. Espero que haya disfrutado como nosotros disfrutamos. Como siempre decimos, queda grabado. Así que, Cris, saludanos, y si quedó algún saludo ahí también mencionalo. Dale, bueno, Juan, vamos a leer algunos saluditos. Nos dejaron por YouTube Lucas Farias, un abrazo, hermanos, bendiciones. Y bueno, por el lado de Facebook María Elena Menéndez Moreira, bendiciones hermanos. María Laura Ramírez, bendiciones hermanos, buenas noches, recibimos la enseñanza con gozo. Así que agradecemos a todos los que nos miraron, los que nos acompañaron. Amén. Y nada, hasta el próximo martes, los esperamos, ¿no, Juan? Así es, muchas gracias, Cris. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, por la palabra que hemos compartido, una palabra que se despierta en aquellos que han experimentado la naturaleza divina, la naturaleza que tú das. Señor, solo aquellos son los que la pueden cumplir, las que las pueden vivir y las que pueden, Señor, vivir bajo ese orden que tú estableciste, ese orden de autoridad para ser bendecido y bendecir así las generaciones que vienen. Padre, que podamos vivirlo en este tiempo conforme a los designios de tu voluntad, en santidad, en vida, en consagración, delante de tu presencia, en temor y reverencia. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias. Y te damos toda la gloria porque tú te lo mereces, por siempre. Amén. 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 Sí, bueno, saludamos. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones, la verdad, gracias por los comentarios, gracias por estar ahí presente. Dios los bendiga. Un abrazo. Así es. Dios los bendiga, hasta el próximo.